Mejoras del 1%, agregación de ganancias marginales. En 2003, la Organización de Ciclismo Británico había conseguido una mala racha de casi 100 años. Eran tan menospreciados, incluso una famosa marca de bicicletas se negó a patrocinarlos temiendo que esto afectara la imagen de su producto. Para cambiar su situación, contrataron al director de desempeño Dave Brailsford, quien implementó su metodología llamada agregación de ganancias marginales, que se caracteriza de hacer mejoras del 1% en todos los aspectos relacionados. Así que comenzó a cambiar cosas como ajustes en los asientos de las bicicletas, cambios en los uniformes, ajustes en las llantas y cosas más personales como cambio en el lavado de manos para evitar enfermedades y cambio de colchones y almohadas para que los deportistas se recuperaran más rápido. 5 años después, en los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, los ciclistas británicos consiguieron un 60% de las medallas disponibles para el ciclismo. Y 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, rompieron 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. También ganaron el Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante del mundo, en 2012, en 2013, en 2015, 2016 y 2017. Esta historia nos enseña que las pequeñas mejoras en nosotros mismos tienen un impacto increíble a largo plazo. Experimento de hábitos con gatos. Los hábitos tienen 4 etapas: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Esto se comprobó bajo varios experimentos como el que realizó en 1898 el psicólogo Edward Thorndike, quien elaboró cajas problema con mecanismos sencillos para que un grupo de gatos atrapados lograran salir y consiguieran un tazón de comida. Al inicio, todos los gatos daban vueltas por las cajas, recorriendo todos los rincones hasta que accidentalmente abrían la puerta y conseguían el premio. Después de varios intentos, identificó cómo tras la experiencia, los gatos comenzaban a salir sin la necesidad de observar su alrededor. Estos gatos ya sabían a dónde ir y mejoraron sus tiempos de 160 segundos a tan solo 7. Bajo este experimento se demostró que los hábitos van tomando el control de nuestra mente subconsciente, al punto de que bajo determinadas acciones actuamos de forma automática. Vivimos con hábitos inconscientes. En 1990, durante la Guerra del Golfo, el teniente comandante de Estados Unidos Michael Reilly ordenó que se derribara un misil que observó en un radar, salvando así a una flota de combate. Lo llamativo de esta historia es que tanto los misiles como los aviones se veían exactamente iguales en el radar, compartiendo aspectos como misma velocidad y misma altura. Ni siquiera sus superiores podían explicar cómo lo logró. Ahora sabemos que, al repetir una actividad durante mucho tiempo, nuestro cerebro adquiere la capacidad de identificar los detalles más importantes para conseguir, de forma inconsciente, los resultados que buscamos. Existen muchas personas como el teniente Reilly, como críticos de arte, que pueden identificar cuáles obras son reales y cuáles son réplicas. Con esta información, entendemos que realizamos muchas actividades inconscientes que hemos adquirido mediante la repetición de hábitos, y es importante identificarlos para alinear nuestras costumbres con nuestras metas. Pointing and calling, señalar y nombrar. Los trenes de Tokio en Japón tienen un peculiar sistema de señalización. El operador les anuncia a los pasajeros las señales de tránsito que se acercan y cuando los trenes entran o salen de una estación, les indica la hora, los horarios de los trenes y la velocidad que se muestra en el velocímetro. En las estaciones, los trabajadores indican que las vías están despejadas, mencionando así cada detalle del viaje. Este sistema, conocido como Pointing and Calling, o señalar y nombrar, ha reducido los accidentes de trenes en Tokio en un 85%. A pesar de que este sistema pueda parecer exagerado, tiene la gran capacidad de hacer conscientes los hábitos inconscientes, ya que implica el uso de los ojos, boca y oídos. Nosotros podemos utilizar esta metodología para identificar los pasos que realizamos en nuestros hábitos y, si observamos que no son beneficiosos, poder cambiarlos. Intención de implementación. En el año 2001, investigadores de Gran Bretaña hicieron un experimento para desarrollar mejores hábitos con 248 participantes. Para este experimento, hicieron 3 grupos de personas. El grupo 1 solo debía registrar sus hábitos de ejercicio. El segundo grupo debía leer sobre los beneficios del ejercicio y además se les dieron pláticas sobre las ventajas que hacer ejercicio brinda a la salud. El tercer y último grupo tuvo las mismas pláticas que el segundo grupo. También se les solicitó que leyeran sobre los beneficios del ejercicio. Y finalmente, se les solicitó que programaran a qué hora del día y qué días harían ejercicio. Los resultados mostraron que, dentro de los 2 primeros grupos, menos del 38% hicieron ejercicio, pero del tercer grupo, casi el 91% de personas hicieron ejercicio al menos una vez por semana. Este fenómeno se denomina intención de implementación, el cual ha sido probado en cientos de estudios, demostrando que al establecer una fecha específica para las tareas que deseamos realizar, la probabilidad de que las hagamos aumenta. Además de agendar el horario, también es útil establecer la zona o lugar donde piensas realizar la actividad deseada. Efecto Diderot y la acumulación de hábitos.
En 1765, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia reconoció el trabajo del filósofo Denis Diderot con una gran fortuna. Con este dinero, Diderot pagó la boda de su hija y compró para él una bata de terciopelo escarlata. Esta bata sobresalía tanto que Diderot comenzó a cambiar sus pertenencias por cosas de mejor calidad y cada vez con mayor urgencia. De esta historia surge el efecto Diderot, que se caracteriza como la espiral de consumo donde la adquisición de un artículo te genera la necesidad de comprar más. Esta naturaleza humana también se aplica en nuestros hábitos. La acumulación de hábitos es una estrategia que se basa en iniciar un hábito que quieres aprender justo al terminar un hábito que ya aplicas diariamente. El control de los objetos sobre tu mente. En los años 70, en la crisis energética, alrededor de Ámsterdam, en los Países Bajos, se ubicaba un suburbio donde algunos pobladores utilizaban un 30% menos energía que otros en casas del mismo tamaño y con el mismo costo energético. La única diferencia entre estas casas era la ubicación de sus medidores de consumo eléctrico. Mientras que unas tenían el medidor en el sótano, las que consumían 30% menos tenían el medidor en la entrada principal. El cuerpo humano tiene receptores sensoriales para nuestros 5 sentidos, pero de los aproximados 11 millones que tenemos, 10 millones son solo para el sentido de la vista. Es por esto que es el sentido en el que más confiamos, pero al mismo tiempo es el sentido que más nos controla. Todo lo que está a nuestra vista, y más específicamente a la altura de nuestros ojos, tiene una gran presencia en nuestro subconsciente, y si continuamente vemos, por ejemplo, comida chatarra o cigarros, es muy probable que sintamos la necesidad de consumirlos. Afortunadamente, teniendo esto en cuenta, es más sencillo adaptar nuestro día a día para disminuir el contacto visual con cualquier objeto que nos lleve a incurrir en actos nocivos para la salud y aumentar la visibilidad de los objetos que nos lleven a mejores hábitos. Deseo inducido por señales. En 1971, durante la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, descubrieron que el 35% de soldados estadounidenses había probado sustancias ilícitas y el 20% eran adictos. Sin embargo, cuando estos soldados regresaban a casa, solo 1 de cada 10 adictos reincidía en la adicción. Este comportamiento se explicaba porque en Vietnam los soldados estaban en constante estrés, tenían facilidad para adquirir esas sustancias y además otros compañeros eran adictos. Al volver a casa, todas estas señales desaparecían de sus vidas, logrando así su rehabilitación. Aquí se definió el término deseo inducido por señales, que se refiere a cómo nuestro alrededor puede estimularnos a incidir en malos hábitos, por lo que un cambio de ambiente a uno donde no se presenten estas señales es de mucha ayuda para evitar estos vicios. Estímulos supernormales. No olviden comentar y compartir. En la década de 1940, un científico holandés llamado Nico Tinbergen experimentó con la conducta de las gaviotas arenque, las cuales tienen en su pico un punto rojo que sus crías picotean cuando tienen hambre. El experimento empezó mostrando un pico falso a los polluelos y de inmediato reaccionaron picoteando el punto rojo. Posteriormente, el pico falso se modificó aumentando el tamaño del punto rojo, lo que aumentó la cantidad de picoteos de los polluelos. Y finalmente, se utilizó un pico con manchas rojas. Al notarlo, los polluelos comenzaron a picotear con mayor energía, como si fuera el pico más maravilloso del mundo. Otro experimento del mismo científico involucraba gansas comunes. Cuando una gansa se aleja de su nido, algunos huevos ruedan fuera, provocando que la gansa los empuje por el pasto de regreso al nido. Pero las gansas no solo empujan huevos al nido, sino que llevan cualquier otro objeto redondo, y mientras más grande es este objeto, mayor es su efusión al empujar, como si se tratara de un tesoro. Estos eventos se conocen como estímulos supernormales, que se presentan cuando un animal identifica una señal exagerada a una conducta común que su especie ha seguido por años. Los humanos también tenemos este tipo de reacciones. Por ejemplo, cuando notamos que los alimentos, lucen especialmente ricos, tienen un aroma delicioso, nuestro cerebro nos indica que debemos consumirlos cuanto antes.